voy a hablar, por ejemplo, de Desirée de Fez, ¿vale? Que es una gran crítica del cine español, que la admiro y por suerte no estamos de acuerdo en todo y hay diferencias de opiniones. Pero bueno, una vez leí en sus reflexiones que uno de los problemas actuales que atañen a la valía que le damos a las películas es tiene que ver más con las expectativas que nosotros tenemos con respecto a ellas que el producto que se nos está ofreciendo, ¿no? Al final, uno entrar en una película, ¿no? Es aceptar unos códigos, ¿vale? La naturaleza que tiene esa película, como también apuntó Hitchcock, ¿no? Que decía que sus películas podían o no ser fieles a la realidad, pero lo que sí eran seguro eran verosímiles, ¿no? Que al final es lo que importa y es de lo que va, que tú entres en ese mundo, ¿vale? Nadie ve El Señor de los Anillos sin creer en los hobbies o sin la posibilidad de creer en los hobbies y como esta es el Harry Potter o muchísimas. Entonces, si tú no crees en eso, significa que la película no está hecha para ti, no que sea buena o que sea mala y tal. Y bueno, ¿por qué hago esta introducción? Pues primero por la película que estamos comentando hoy, que es Dune, ¿vale? Que tiene que enfrentarse a todas esas nostalgias, como ya hemos dicho, y que a lo mejor es vapuleada simplemente por no es como yo me la imaginaba y eso al final lo que hace es privarte de que disfrutes la película que tienes delante, ¿no? Y la segunda cosa es la película de la que vengo a hablar, ¿vale? Que tengo que decir, antes hablando, bueno, no sé si Villa sabe, Fran sé que sí, antes hablando un poco de los videojuegos y tal, esta película de la que vengo a hablar te propone un juego, ¿vale? Es como un puzzle, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que a veces llegas cansado de trabajar y te apetece ponerte una película que no te suscite mucha atención, ¿no? En este caso, no, es una película que te propone un juego y tal como los juegos de mesa, de rol o los videojuegos, ¿vale? Pues necesitan un esfuerzo por parte del espectador. Bueno, no sé si alguna vez comentaré en alguna sección, si sigue adelante, si no hay queja, alguna sección específica de Primer, ¿vale? Que es esta película del 2004 de Shane Carruth, que es una película que en realidad dura 70-80 minutos, pero como yo digo, se convierten en 200 o en 300 de las veces que las tienes que ver para recomponer el puzzle bien y todos los matices, ¿no? Porque siempre que la ves hay algo que no has terminado de ver y bueno. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la película de Coherence, ¿vale? Que, bueno, un poco, os pongo un poco en antecedente, la sinopsis, ¿vale? Es un grupo de amigos que queda para cenar en la casa de uno de ellos, ¿vale? Y esa misma noche va a pasar el cometa Miller, ¿vale? Es un suceso que no tiene lugar desde 1923. Entonces, en el transcurso de la cena pasarán cosas extrañas, como móviles que dejan de funcionar, la electricidad que se va. De hecho, ya al principio de la película, en los créditos, se ve cómo se va la cobertura, ¿no? de algunos de los móviles. Entonces ya nos empiezan a anticipar. Uno de los personajes, Emily, comienza a contar historias paranormales que en 1923 todas estaban relacionadas con este cometa, ¿no? Que ya recordamos que es la primera vez que pasó. ¿Vale? Entonces, pues una de ellas, por ejemplo, es que en Finlandia una mujer denunció a la policía que el hombre con el que estaba en la misma casa, pese a que era idéntico a su marido, no era su marido, ¿vale? Entonces, lo primero, dejar claro eso, ¿no? Que yo no voy a explicar la película, ni mucho menos, ¿vale? Que simplemente vengo a presentarla y que el espectador tiene que ser autónomo, ¿vale? Yo estoy a favor siempre de que el autor sea autónomo. Vale, un poco la introducción, esto me da un poco de miedo, pero bueno, la introducción es que, a ver, hay que saber un poco sobre la paradoja del gato de Rödinger, ¿vale? Que también tiene que ver con el experimento de Young o la teoría de la doble rendija, ¿vale? Esto explica, o sea, se llama la decoherencia cuántica. ¿Por qué hablo de esto? Porque es como se llama la película, Coherence, porque viene a explicar la decoherencia cuántica, que al final es cuando un sistema físico en condiciones concretas deja de mostrar efectos cuánticos pasando a exhibir un comportamiento clásico, ¿vale? Cuando algo deja de explicarse por la cuántica y se puede explicar con la física clásica, ¿vale? Al final, a ver, yo siempre he conocido el gato de Rödinger como algo que pasa a la vez, ¿no? Que el gato está vivo y muerto, es un gato, bueno, me pongo un poco más atrás, es un gato que está encerrado en una caja, que tiene un bote de veneno
y hay un 50% de posibilidades de que esté vivo porque no se lo haya tomado o un 50% de que esté muerto porque sí que se lo haya tomado. Entonces, técnicamente, el gato está vivo y muerto a la vez. Pero eso tiene que ver más, ya digo, con la decoherencia cuántica, que es cuando hay dos realidades, entonces no se conoce cuál es el final de una y el comienzo de la otra, entonces se juxtaponen un poco. Entonces eso es lo que significa que dos cosas estén siendo y no siendo a la vez. Más o menos. Yo no me voy a meter en jaleo, ¿vale? A mí me encanta la física, pero la gente que quiera es simplemente para explicar un poco cuál es el concepto de la película. Lo has explicado muy bien. Bueno, a mí me encanta la física, pero yo no soy física y oye, cada uno que sí les Pero has interesa. explicado el concepto muy bien de la Vale. realidad Es que yo simultánea. he llevado toda la vida engañada, ¿no? O sea, ¿cómo que algo está siendo y no siendo? Claro, no. Eso era algo que lo querían explicar un poco para el vulgo, ¿no? Para la gente común, Claro. y yo me liaba más. Bueno, la cosa es que la única opción de saberlo es abrir la caja y tal. Bueno, esto, el número infinito de realidades para la gente que sea fan de Marvel se entiende súper bien, ¿vale? Que una vez que viajas al pasado, entonces tú creas otra realidad. No significa, ¿vale? Que esto se ha presentado de las dos formas. No significa que cambie en la que vives, sino simplemente que se bifurca otra, ¿vale? En el momento en el que tomas una decisión diferente, empieza otra realidad, ¿vale? Que es un poco eso, la realidad paralela. Bueno, pues volviendo a la película, va de eso, ¿no? De realidades paralelas. ¿Cómo las diferenciamos en Coherence? Pues me parece súper interesante cómo lo hace el director, ¿vale? Que lo que hace es utilizar una caja con luces de neón, unas pequeñas luces que se iluminan y tiene la luz azul, roja y verde. Entonces, dependiendo de qué luz tenga el personaje, pues nosotros lo identificamos de una realidad o de otra. Pero, claro, y si en otra realidad, porque hay más de 3, y si en otra realidad han utilizado la misma luz, que pues claro, ahí ya es la locura máxima. Entonces, por eso digo que hay que tener tienes que tener la atención muy fijada. Bueno, como concepto interesante, pues presenta las variaciones de realidades, es decir, las decisiones que en una realidad se han tomado antes que en otra y por qué, ¿no? De bailarinas que son súper famosas en una realidad, en la otra no se conocen y sin embargo se conoce otra. O, por ejemplo, el concepto de ¿y si yo no soy yo desde el principio? Yo estoy en otra realidad que no es la mía y aquel al que estoy buscando desde el principio resulta que soy yo. Bueno, también se presenta el miedo a lo desconocido, ¿vale? Ataques todo el tiempo, enfrentamientos entre ellos para determinar quién es el verdadero, ¿no? Pero quién es el verdadero, ¿qué significa, ¿no? Y que todo lo que les pasa a cada uno de ellos influye al otro yo de la otra realidad, ¿no? Si uno se golpea contra algo, resulta que el otro se marea en otra realidad. Entonces es súper interesante porque al final va, creo yo, del concepto de la película, lo que es la metáfora, ¿no? Es de encontrar nuestro lugar en el mundo, que no sabemos dónde puede estar, que a lo mejor no tiene que ver ni con nuestra realidad, sino con otra. Vale, como datos curiosos, ¿vale? James Ward Birkitt, que es el director, que no ha hecho ninguna película conocida hasta ahora, creo que ahora está haciendo una, pero bueno, ninguna que conozcamos a nivel mundial. La dirige y coescribe junto a Alec Manubian, ¿vale? Para precisamente ellos, para evitar ya que el concepto de las realidades paralelas ya es demasiado difícil de entender, lo que hicieron fue improvisar durante varios días antes de grabar para que las tramas no fueran demasiado enreversadas y ya que lo importante era que quedara claro, entre comillas, la explicación de coherencia cuántica, o por lo menos que el espectador se vaya un poco con un poco de bagaje, ¿no? Sobre eso. ¿Vale? De hecho, decidieron reducir todo el escenario, bueno, salen algunas calles, pero la mayor parte del escenario ocurre en una casa que de hecho fue la suya propia, ¿vale? Para evitar gastos de producción y todo eso. De hecho, el presupuesto son $50.000, de los cuales se dobló, como decía Villas antes, que una película para tener éxito, ¿no? Necesita por lo menos doblar su presupuesto. Pues esto hizo unos $102.000, lo cual era muchísimo, teniendo en cuenta que no se había hecho promoción ni nada, o sea, y ahora se ha convertido en todo un referente de la ciencia ficción. Por eso quien no la conozca la tiene que conocer y quien la haya visto ya, volverla a ver. También, por ejemplo,
va un poco, al final de lo que va es que cada uno lo que quiere es quedarse en una realidad en la que sentirse más feliz o, dicho de otra forma, menos raro, ¿no? Yo me quedo con el personaje de Emily, que se descubre un poco su naturaleza. No voy a decir mucho más para quien la quiera ver. Y bueno, si la habéis visto tanto como si sí como si no, yo invito a volver a hacerlo, ¿vale? Ir fijándose, ir detallando cuidadosamente cuáles son los primeros cambios que se notan, cuáles son los primeros desajustes, los primeros matices, las anécdotas que no coinciden, las peticiones que unos se hacen a otro y no se recuerdan, ¿vale? Y los cambios repentinos de humores, bueno, eso ya como a nivel de super pro, ¿no? Y quiero acabar la sección con un dato, ¿vale? Que seguro que sabéis vosotros, y es que Mark Twain, ¿no? Nació mientras pasaba el cometa Halley y predijo que se iba a morir cuando volviera a pasar de nuevo, y efectivamente así sucedió con 74 años.